revelado, el gesto inesperado de un millonario cambió la vida de una madre y su hijo en el trabajo. Carmen se despertó antes del alba, el sonido del despertador resonando en la penumbra de su pequeño departamento. La rutina la envolvía como un manto familiar, asegurarse de que Diego despertara a tiempo, preparar un desayuno rápido, y salir corriendo hacia su trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas. La vida no era fácil, pero cada paso que daba era por su hijo. A sus 36 años, había tomado decisiones que la habían llevado a convertir su ser en una mezcla de determinación y ansiedad. En el barrio popular de Querétaro, donde el bullicio de los niños y el aroma de las tortillas eran el trasfondo de su día a día, Carmen siempre había enseñado a Diego que la perseverancia es la clave del éxito. Aún así, la desigualdad la rodeaba como un fantasma persistente, y sentía cómo la carga del día a día a veces se volvía demasiado pesada. Mientras limpiaba, un nuevo rostro apareció en la oficina, don Javier, el dueño de la empresa. Con su traje impecable y una mirada que parecía contener historias de lucha, atravesó el lugar como una sombra. Todos a su alrededor hablaban en voz baja sobre su fortuna, casi reverentes. Carmen lo observaba a lo lejos, sintiendo una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué podría tener alguien como él en común con ella? La idea de cruzarse con él la llenaba de inseguridad. Los días pasaron y Diego trajo noticias electrizantes. Había conseguido una beca para una universidad prestigiosa. La alegría le iluminaba el rostro, pero esa felicidad se desvaneció rápidamente cuando Carmen comenzó a calcular los gastos. Materiales, transporte, alimentos. La lista parecía interminable, y la responsabilidad la abrumaba cada vez más. Comenzó a perder la esperanza, el peso de las cuentas tirándole de los hombros. La noche anterior al primer día de clases, se sentó en la oscuridad, sintiendo que sus sueños se desvanecían. Fue en ese momento de desesperación cuando un mensaje inesperado sacudió su mundo. Don Javier quería hablar con ella. El estómago de Carmen se revolvió en un torbellino de emociones. Nerviosa, se presentó al día siguiente en la oficina. Cuando el gerente la llevó ante don Javier, ella sintió que el aire se volvía denso, casi palpable. La reunión comenzó con él hablando sobre sus planes de iniciar un programa de becas. Los ojos de Carmen se abrieron mientras escuchaba, sintiendo que la oportunidad que tanto anhelaba podría estar al alcance. Era casi como un sueño, pero surge el dilema, ¿aceptar la ayuda de un millonario? La inseguridad la invadía. ¿Qué diría la gente de ella si aceptaba? Una parte de su corazón anhelaba ese cambio, mientras que la otra le gritaba que no debía arriesgar su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras don Javier hablaba, Carmen sentía que el ambiente a su alrededor se tornaba pesado. Aquella emoción pulsante en su pecho competía con el miedo que la mantenía cautiva. Y, en medio de su discurso, él se detuvo, la miró a los ojos y dijo que había estado observando su dedicación y esfuerzo. ¿Qué significaba eso? En ese instante, la angustia de enfrentar su dilema se incrementaba. ¿Realmente se merecía esta oportunidad? ¿Qué pasaría si aceptaba y luego no podía cumplir con las expectativas? Un nudo se formó en su garganta, y justo cuando estaba a punto de responder, un portavoz irrumpe en la sala con noticias que cambiarían todo lo que había imaginado hasta ese momento. El portavoz entró con una energía inquietante, interrumpiendo el flujo de la conversación. Sin previo aviso, anunció que don Javier había decidido invertir en un nuevo proyecto comunitario, pero la sorpresa venía acompañada de requisitos inesperados.
Buscaba talento local para formar un equipo de trabajo que gestionara la iniciativa. La voz del portavoz resonaba en la sala mientras Carmen absorbía cada palabra. El corazón le latía con fuerza, la oportunidad parecía vislumbrarse, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. Carmen reflexionó sobre su vida. Nunca había imaginado ser parte de algo más grande que su rutina diaria. Su trabajo como limpiadora le había enseñado a ver las pequeñas victorias, pero ahora, ¿tendría el valor para asumir un desafío así? Reconoció que detrás de cada tarea, había habilidades que había cultivado con el tiempo: organizar, planificar, resolver problemas en situaciones complejas. ¿Pero sería suficiente para cumplir con las altas expectativas de don Javier? ¿Y si fracasaba? Mientras la reunión avanzaba, sus pensamientos se dispersaron entre la posibilidad de aceptar esa nueva oportunidad y los riesgos que conllevaba. La presión de ser madre comenzaba a soltarle las riendas de la razón. ¿Qué pasaría si todo esto se convirtiera en más estrés?, se preguntó. Por un momento, la visión de su vida habitual surgió, la imagen de ir de casa al trabajo, sintiendo la monotonía aplastante. La voz de su conciencia mesuraba los beneficios y los peligros, y ella sabía que esa decisión podría romper la inercia en la que había vivido tanto tiempo. Don Javier, perceptivo a las tensiones que flotaban en el aire, se dirigió a ella de nuevo. Carmen, he visto cómo te entregas a tu trabajo, y no solo eso, veo cómo te preocupas por tu hijo. Esta es tu oportunidad de transformar no solo tu vida, sino también la de muchos otros. Las palabras de don Javier resonaron en su mente. Era la primera vez que alguien veía no solo sus esfuerzos, sino el potencial latente que había en su interior. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Carmen comenzó a salir de su zona de confort. Se documentó sobre liderazgo, gestión de proyectos y desarrollo comunitario. Cada noche, después de que Diego se dormía, se sentaba a investigar, a leer, a encender su curiosidad. La idea de un nuevo comienzo la llenaba de energía, pero la inseguridad seguía siendo una sombra constante. En su interior, el viejo mantra que le repitió a su hijo surgía como un eco: la perseverancia es la clave del éxito. Finalmente, llegó el día de la decisión. Carmen se sentó en su pequeño comedor, revisando notas, planes y aspiraciones. Había decidido que asistiría a la segunda reunión sobre el proyecto. Llenó su pecho de determinación y se levantó, dejándose envolver por un aire de desafío. Sería un riesgo, pero la vida que había llevado hasta ahora no le ofrecía muchas más opciones. Cuando llegó a la oficina, se encontró con una sala llena de caras desconocidas. Otros aspirantes a formar parte del equipo. La visión de aquel grupo, claramente compuesto por personas con una amplia trayectoria, la hizo dudar, pero superó el impulso de retirarse. Notó cómo el sudor comenzaba a humedecerle las manos mientras se preparaba para presentar su propia historia, sus habilidades, su deseo de hacer una diferencia. Y en medio de esa presentación, cuando sus palabras comenzaban a fluir, sintió una oleada de familiaridad. Este era su momento. Mientras ella hablaba, la semilla del poder personal brotó intensamente, llevando consigo cada inseguridad que había sentido. Justo en ese instante de claridad, notó a don Javier al fondo, observándola con un gesto de aprobación. ¿Sería este el primer paso en su camino hacia una transformación que nunca se imaginó posible? Pero cuando creía tener las riendas de su destino, una pregunta inesperada del director del proyecto la dejó sin aliento. ¿Cuál es tu mayor miedo respecto a este nuevo reto? En ese momento, la verdad profunda que había intentado esconder emergió de su interior como un lacerante recordatorio de todas las historias que se había contado a sí misma. ¿Qué pasaría si realmente fracasaba? Carmen sintió que el aire se volvía pesado de nuevo, y la presión dentro de ella crecía. La sala la miraba con atención, mientras su mente, atrapada entre el anhelo y el temor, luchaba por encontrar una respuesta. En un giro inesperado de su vida, la pregunta no solo excavaba su miedo, sino que también sembraba la semilla de una revelación.
¿Era el miedo a fracasar su mayor obstáculo, o había algo más profundo que tenía que descubrir en su propia narrativa? La tensión en el aire se agudizaba, y Carmen, sintiéndose expuesta, supo que era el momento de enfrentar lo desconocido. Pero, ¿se atrevería a desentrañar la verdad que ocultaba tan profundamente? Carmen tragó saliva, sintiendo el peso de esa pregunta como si fuera un objeto que nunca antes había tenido que cargar. En el fondo, la respuesta latente la abrumaba. Su mente se debatía entre las expectativas que otros habían proyectado en ella y las limitaciones que, durante años, había permitido que la encerraran. La sala parecía girar, sus rostros distorsionándose en una amalgama de curiosidad y juicio. En un intento de controlar el torrente de emociones, buscó la mirada de don Javier. Su expresión, imperturbable pero alentadora, le dio un pequeño empujón. Este era un momento decisivo, y no podía escapar de él. Finalmente, inhaló profundamente y, reuniendo todas sus fuerzas, decidió hablar con honestidad. Mi mayor miedo, comenzó, con la voz un poco temblorosa, es que no soy suficiente. Las palabras le salieron como un susurro, pero resonaron con la firmeza de una campana. He pasado mucho tiempo viendo a otras personas triunfar mientras yo solo he sido una limpiadora. Me terroriza fracasar y demostrar que esa es todo lo que soy. La sala la miraba con atención, y el eco de su confesión se sentía como un chaleco de plomo. Los murmullos comenzaron a surgir entre los asistentes. Alguien en la esquina comentó sobre su valentía, mientras que otro murmuró lo imprevisto de su respuesta. Carmen se sintió expuesta y vulnerable. Sin embargo, el instante mágico también le ofreció claridad. Ese momento, ese acto de sinceridad, era una liberación. Mientras la presión en la habitación se disipaba gradualmente, Carmen se sintió conectada con otros. Podía ver en los ojos de algunos una chispa de reconocimiento, sus historias también estaban llenas de miedo y dudas. No estaba sola en este nuevo reto. La idea de que sus luchas pudieran resonar en otros la empoderó aún más y, por primera vez, notó en sí misma el destello de una fortaleza que nunca había sido consciente. El director del proyecto, con un brillo nuevo en su mirada, asintió. Carmen, lo que acabas de compartir es oro puro. La vulnerabilidad puede ser tu mayor aliado en esta nueva aventura. No necesitas ser perfecta ni tener todas las respuestas. Lo que este equipo necesita son personas auténticas que no tengan miedo de conectar con los demás. Sus palabras se quedaron grabadas en su mente. Esa vulnerabilidad en lugar de debilidad pasaba a ser una herramienta esencial. Por fin, el anhelo de ser más que lo que había sido la empujaba hacia adelante. Las habilidades que había desarrollado en su trabajo cotidiano parecían cobrar un nuevo sentido. A medida que la reunión avanzaba, Carmen comenzó a unirse activamente a las discusiones. Sus ideas, una mezcla de experiencias de vida y la capacidad que había cultivado de resolver problemas complejos, resonaban sinceramente entre aquellos que la rodeaban. Con cada intervención, sentía que la imagen de sí misma cambiaba. Era como si un nuevo yo empezara a despegar a partir de sus propias palabras. Al final, cuando todos se preparaban para salir, don Javier se acercó a ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y determinación. Carmen, quiero que seas parte del equipo de liderazgo. He visto tu potencial, y estoy convencido de que puedes llevar esta iniciativa a grandes alturas. El impacto de sus palabras hizo que una gran emoción inundara a Carmen. La vergüenza y el miedo comenzaron a desvanecerse en la alegría de la posibilidad. Pero también el peso que había sentido momentos antes volvió, cargado de nuevas expectativas. Se daría una oportunidad a sí misma, pero eso significaba que tendría que trabajar arduamente. No solo para cumplir con las expectativas de don Javier, sino también para enfrentarse a su propio autoconcepto y las dudas que la acompañaban desde hace tanto tiempo. A medida que se dirigía a casa, la incertidumbre sobre el reto que se avecinaba comenzó a convertirse en un pequeño brillo de esperanza. Tal vez, después de todo, el miedo no era su enemigo, sino un guía hacia un nuevo camino.
Pero justo cuando el optimismo empezaba a llenar su corazón, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Diego. Mamá, necesito hablar contigo. Hay algo que no entiendo. La preocupación en su voz volvió a apoderarse de ella, y con un giro inesperado, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Podría ser su mayor desafío no solo este nuevo trabajo, sino también la forma en que su papel como madre se entrelazaría con todo lo que estaba por venir? La incertidumbre se instaló de nuevo, dejando a Carmen enfrentando un dilema más profundo que nunca imaginó. A la mañana siguiente, Carmen despertó con una sensación de inquietud. El día que tenía por delante se sentía abrumador. La expectativa de su nuevo rol le provocaba tanto emoción como ansiedad. Mientras preparaba el desayuno, su mente continuaba girando en torno a las palabras de don Javier. Esa invitación a liderar un equipo, a destacar en un entorno profesional, era como un yugo y una liberación a la vez. Su hijo Diego parecía captar un cambio en ella. ¿Todo bien, mamá?, preguntó con la inocente preocupación de un niño. Carmen sonrió para tranquilizarlo, pero en el fondo, cada pregunta que le hacía su hijo le recordaba la dualidad de su vida, la madre que siempre quiso ser y la profesional que empezaba a descubrir. ¿Cómo podía dar lo mejor de sí en ambas facetas sin desfallecer? En el trayecto hacia el trabajo, la incertidumbre aumentaba. Mientras conducía, sus pensamientos se disparaban. ¿He tomado la decisión correcta? ¿Podré cumplir con las expectativas? Sin embargo, una voz interna comenzó a formarse, desafiando sus dudas. Es hora de demostrar de lo que eres capaz. Esta conversación interior se expandió, empujándola a visualizar cada paso que daría en la reunión de ese día. Al entrar a la oficina, el ambiente era distinto, se sentía un aire de posibilidad. El equipo la recibió con sonrisas, y cuando don Javier la presentó formalmente como parte del liderazgo, su corazón latía desbocado. La autenticidad que había ejemplificado en la reunión anterior parecía resonar en cada uno de sus compañeros, quienes la observaban con curiosidad y respeto. Basándose en su revelación de vulnerabilidad, decidieron abrir el diálogo y compartir sus propias luchas. El enfoque colaborativo no tardó en transformarse en un impulso colectivo para la innovación. Carmen, entonces, recordó un proyecto que había observado desde la trinchera de su anterior rol. Era un desafío que la había intrigado, un plan que podría mejorar la eficiencia de los procesos internos. Sin titubear, alzó la mano y expuso su idea. Ahora bien, el silencio posteriormente era ensordecedor. Es arriesgado, murmuró alguien, pero Carmen estaba preparada para eso. Puede que lo parezca, pero es precisamente en la incertidumbre donde encontramos oportunidades. Yo provengo de un entorno donde la adaptabilidad no es solo útil, es necesario. ¿Acaso no deberíamos arriesgarnos si el posible beneficio sobrepasa el miedo?, replicó, notando las miradas de inquietud en su equipo. La conversación se tornó intensa, llena de debate y análisis. Gradualmente, la idea de Carmen comenzó a ganar terreno. Las dudas iniciales se transformaron en preguntas constructivas y aportes creativos. Con cada interacciones, sentía que comenzaba a construir puentes, no solo hacia sus compañeros de trabajo, sino también hacia la versión de sí misma que había mantenido oculta. Ese instante se convirtió en un pequeño triunfo personal. Sin embargo, la llamada de Diego aún pesaba en su mente. Al final de la jornada, su hija Dolores había preguntado sobre una decisión que Carmen había tomado en casa. Ella había optado por dejar cierto gasto innecesario, ahorrando para un futuro mejor. Ese sacrificio le había causado una lucha interior. Carmen lo había hecho por el bien de su familia, pero de algún modo también se sentía como si estuviera sacrificando su propia felicidad por los sueños de los demás. Carmen tomó una decisión, reservaría un momento en la semana para compartir su progreso con Diego y escuchar lo que él y su hermana pensaban de su camino profesional. Revelaciones sobre su propio viaje, que podrían servir de inspiración para sus hijos.
Cuando finalmente se dirigió a casa, la determinación de abrazar tanto su papel profesional como materno comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la preocupación que había comenzado a crecer en su corazón volvió a florecer. Al llegar, encontró a Diego sentado en el sofá, con lágrimas en los ojos. No entiendo por qué no estás nunca en casa, dijo él, y esa frase caló hondo en él. Alma de Carmen. ¿Sería que su esfuerzo por ser mejor estaba alejándola de lo que más amaba? El dilema creció de nuevo, y ahora, la pregunta no era solo sobre su vida profesional, sino sobre la esencia misma de su maternidad. Mientras Carmen enfrentaba esta verdad dolorosa, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lucha por encontrar un equilibrio no se limitaba a resolver el futuro de su carrera, sino también a establecer su propia definición de éxito como madre. El día siguiente amaneció con un aire diferente. Carmen se sintió extrañamente renovada, como si la tristeza de la noche anterior hubiera sido el catalizador que necesitaba para confrontar sus retos. Había reflexionado sobre la sinceridad de su hijo y cómo aquella pequeña voz traía consigo la gran verdad de su vida actual. La realidad del sacrificio se había plantado en su mente, y no podía ignorarla más. Durante el trayecto a la oficina, tomó decisiones mentales importantes. Primero, se repitió que sus habilidades como líder no eran menos valiosas que su amor como madre. Había planeado una reunión con su equipo para hablar de la idea que había presentado, pero también quería agregar un punto, su compromiso con ellos paralelamente a sus responsabilidades familiares. Esa tarde, iba a abrir su corazón y ver hasta dónde podían llegar juntos. Al entrar, notó que el ambiente había cambiado. Había un zumbido de emoción y ansiedad por la presentación de la idea innovadora. La primera parte de la reunión fue una continua lluvia de sugerencias. Todos parecían más comprometidos, más dispuestos a aportar. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, Carmen sentía que el nerviosismo de su equipo se iba transformando en otra cosa, una energía colectiva que podía reformular la visión del proyecto. Cuando llegó su turno, respiró profundo, alineando sus pensamientos. Hoy no solo hablaremos del proceso. Hablo desde mi experiencia como madre y líder. He aprendido que el verdadero éxito es cultivar tanto el trabajo como nuestras vidas personales, comenzó. Las miradas de sus compañeros se afilaron, y la sala se llenó de un silencio expectante. Mientras hablaba, su voz adquirió un nuevo matiz. Al igual que ser madre, liderar un equipo implica entender las emociones de las personas. Debemos apoyarnos mutuamente, justo como hacemos en casa, dijo, y notó que algunos asintieron. Empezó a ver cómo su mensaje resonaba. Muchos compartieron sus propias historias sobre la lucha entre la vida laboral y familiar, y las dudas que les acompañaban. Ese momento fue liberador, el miedo se transformó en colaboración. De pronto, el equipo no solo veía a Carmen como una líder, sino como una compañera en su viaje personal. Las paréntesis de sus vidas se cruzaban, creando una nueva identidad compartida. A medida que la reunión avanzaba, tuvieron un momento crucial. Alguien sugirió combinar la idea original de Carmen con un enfoque que también contemplara la vida personal de cada miembro del equipo. Aquella fusión representaba un desarrollo tanto profesional como emocional. Carmen se sintió culpable por no haber llegado a esa conclusión por sí sola, pero la humildad de aceptar el apoyo de su equipo la transformó. Esa conexión era algo que ella había estado buscando. Sin embargo, el mar de tranquilidad que había construido comenzó a moverse al recordar a Diego y lo que había dicho la noche anterior. A medida que la reunión terminaba con un enfoque renovado y un plan de acción, las ruedas de su mente giraban de nuevo. ¿Estaría su familia a la espera del mismo apoyo y conexión emocional que había comenzado a generar en su trabajo? Carmen decidió que, al igual que en el entorno laboral, había que nutrir la relación con sus hijos. La jornada concluyó envuelta en un aire de esperanza. Al regresar a casa, llevaba consigo no solo los logros profesionales, sino un propósito revigorizado para también ser mejor madre.
Sin embargo, cuando cruzó la puerta de su hogar, la luz apagada en el salón la recibió con un escalofrío. Algo no estaba bien. Diego no estaba en el sofá. Alarmada, se dirigió a su habitación. La puerta entreabierta la mostró sentado en la cama, con la cabeza en las manos. No quiero hablar contigo, murmuró. El nudo en el estómago de Carmen se apretó. Había una nueva desconexión, y su trabajo había vuelto a chocar con su maternidad. ¿Podría el impulso de su carrera significar el desmoronamiento de su relación con sus hijos? Mientras Carmen contemplaba el abismo emocional que se abría entre ellos, una pregunta resonó en su mente: ¿cuántas veces podría hacer malabarismos entre sus dos mundos antes de que uno cayera? Su reto ahora era más intenso que antes. La vida personal y profesional exigía un nuevo equilibrio. ¿Cómo lograría? El eco de esa incertidumbre reverberaba en su conciencia, marcando el inicio de una nueva lucha interna. Su aventura apenas comenzaba. ¿Cómo reconstruiría esa conexión vital que tanto valoraba? ¿Estaría dispuesta a renunciar a su propio crecimiento para salvaguardar su papel como madre? La noche sería oscura y llena de decisiones que seguirían poniendo en tela de juicio su resuelto camino. Carmen se quedó inmóvil, observando a Diego con una mezcla de impotencia y deseo de acercarse. Odiaba la distancia que se había creado entre ellos, pero en su mente se libraba una batalla. ¿Cómo podía ser un líder en su trabajo y, al mismo tiempo, ser la madre que su hijo necesitaba? La frustración la invadió, y con ella, un deseo ardiente por mejorar la situación. Diego intentó hablar, su voz temblorosa, pero él levantó la mirada, llena de reproche. Su expresión hizo que su corazón se encogiera. Aquella situación parecía un reflejo de su jornada, un mar de éxitos y un naufragio emocional. En un impulso, Carmen se sentó en el borde de la cama. La cercanía sería su primer paso hacia la conexión que había perdido. Sé que no he estado presente como debiera. Estoy tratando de encontrar un equilibrio entre mi trabajo y ser tu madre. Prometo que quiero mejorar. La intensidad de la mirada de Diego la hizo cesar. ¿Por qué siempre estás tan ocupada? Nunca estás aquí. Solo hablas de tus proyectos y tus cosas, respondió, su voz apenas un susurro, pero cargada de sentimientos. Carmen sintió un golpe de realidad. Había priorizado su papel en el trabajo por encima del de madre, al menos en la percepción de su hijo. Con cada palabra de Diego, Carmen experimentó un despertar. Su trabajo la había llenado de gratificaciones, pero había dejado de lado lo fundamental, la vida emocional de su familia. Este replanteamiento del tejido familiar exigía su atención inmediata. Esa noche, mientras preparaba la cena, sus pensamientos giraban en torno a la tristeza de Diego. Recordó que, en su reunión, había reconocido la importancia de la conexión emocional en el trabajo. ¿Por qué no aplicarle el mismo principio a su vida personal? Decidida a actuar, comenzó a buscar actividades comunes que pudieran unirlos. Ideas como noches de juegos de mesa, caminatas en el parque, o incluso cocinar juntos empezaron a brotar en su mente. Había que reconstruir no solo la comunicación, sino también el disfrute mutuo. Quería que Diego supiera que su tiempo era tan valioso como cualquier proyecto en su carrera. El siguiente día en la oficina, Carmen se sentía diferente. La transformación emocional de la noche anterior había alimentado su propósito. Compartió con su equipo su enfoque renovado no solo en términos laborales, sino también sobre cómo la empatía y la conexión podían ser pilares en ambos mundos. Observó a sus colegas y se dio cuenta de que muchos enfrentaban desafíos similares, luchando por una vida equilibrada. La conversación se creó naturalmente, y descubrimientos sobre las vidas fuera del trabajo comenzaron a florecer. Fue durante esta reunión de seguimiento que alguien propuso un taller destinado a equilibrar la vida laboral y personal. La reacción de Carmen fue casi instantánea: esa es la solución. Podemos ser parte de la solución para no solo nosotros, sino también nuestros seres queridos.
La idea tomó forma y un nuevo propósito surgió entre ellos, uno que no solo buscaría cumplir con objetivos, sino enriquecer las vidas privadas de cada miembro del equipo. Mientras Carmen cerraba la reunión, sintió que una chispa había encendido no solo su carrera, sino también su vida personal. No obstante, al llegar a casa esa noche y encontrar el salón desordenado, un nuevo pensamiento se instaló en su mente: el cambio requeriría esfuerzo y compromiso, pero, más aún, empezaría con ella misma. La penetrante soledad de Diego aún existía en el aire. Su mente, ahora llena de ideas constructivas, le proporcionó una inquietante claridad. La conexión que anhelaba no solo dependía de él, sino de su disposición para tomar el primer paso en la reconstrucción. Pero, en su interior, una inquietud comenzó a surgir. ¿Habría una resistencia en Diego que podría complicar el camino? La noche prometía ser un nuevo campo de exploración emocional entre ellos. Carmen se preguntó si, al final, encontrar ese equilibrio en su vida personal sería más desafiante que en el trabajo. La transición estaba justificada, pero el camino se tornaría complicado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reparar la relación con su hijo? De repente, el futuro se tornó incierto y aterrador, pero la luz de la determinación brillaba intensamente en su interior. El siguiente paso estaba claro: tenía que acercarse a Diego con toda su vulnerabilidad. Pero antes, sentía que debía entenderse a sí misma en este nuevo rol. Su viaje apenas comenzaba, y su creciente determinación la llevó a cuestionarse: ¿estaría preparada para todo lo que eso implicaría? La respuesta pesaba en su mente mientras contemplaba la noche estrellada. Carmen despertó temprano, aún con los ecos de la conversación con Diego resonando en su mente. La luz del día se deslizaba a través de las cortinas, un recordatorio de que la jornada de hoy no sería solo una más. Se miró en el espejo y vio una mujer dispuesta a enfrentarse a sus propios demonios. Sabía que el cambio genuino no solo se trataba de hacer planes atractivos con su hijo, sino de hacer una introspección amplia y honesta sobre su papel en la vida de Diego. Mientras se preparaba en la cocina, su mente se llenaba de estrategias. ¿Cómo comunicar efectivamente que estaba comprometida, sin que pareciera un mero discurso? Decidió que la autenticidad era clave. No podía permitir que sus palabras sonaran huecas, debía demostrar que estaba genuinamente interesada. A medida que avanzaba el día, cada tarea en la oficina se convirtió en un espacio de reflexión. Su equipo había generado entusiasmo por el taller, pero Carmen sentía que necesitaba algo más que solo ocuparse del trabajo. Quería liderar a su equipo en un viaje de transformación también personal. Cada correo electrónico que redactaba, cada llamada que atendía, llevaba consigo la intención de ser una líder no solo firme, sino también empática. Al finalizar la jornada, organizó una reunión para hablar de su visión sobre la combinación de las experiencias laborales y familiares. Mientras compartía sus pensamientos, pudo ver cómo sus compañeros asentían con la cabeza. La conexión emocional no solo era clave en la familia, sino también en la cultura de trabajo. Sintiéndose cómoda, Carmen decidió proponerles un ejercicio de introspección que ellos también podrían aplicar en sus vidas. Describamos, en una hoja, que nos impide encontrar ese equilibrio entre el trabajo y lo personal. El silencio que se instaló en la sala fue revelador. Todos parecían estar pensando más allá de los límites de sus roles. Ese atardecer, Carmen regresó a casa con la sensación de que estaba plantando semillas de cambio para su equipo. Pero la imagen de Diego se mantenía presente en su mente. Abrir la sutileza de sus emociones con él continuaba siendo una de las tareas más desafiantes que enfrentaba. Ella podía liderar a otros, pero dentro de su hogar había un abismo de comunicación que necesitaba ser atravesado con determinación. Cuando Carmen entró a la habitación de Diego, sintió que era el momento adecuado. ¿Podemos hablar, Diego? La lectura de la cara de su hijo fue intensa. En sus ojos había una mezcla de rencor y anhelo, y una parte de ella retumbó con sus propios temores. A lo largo de la conversación, Carmen utilizó sus técnicas laborales de escucha activa.
Permitir que Diego expresara sus sentimientos se transformó en un acto de valentía y humildad. Se sintió vulnerable, pero, a la vez, liberada al ver que su hijo era capaz de compartir su dolor. Finalmente, Diego exclamó, «Siempre está en tu mente la oficina. ¿Por qué no podemos crear un espacio juntos, como lo haces con ellos?» Este golpe de realidad la llevó a comprender que su búsqueda de conexiones dentro del trabajo había sido por un deseo de reconocimiento. Su hijo deseaba lo mismo en su relación, y no estaba dispuesta a dejar que ese deseo se desvaneciera. Después de esa conversación, se sintió un poco más ligera, pero aún quedaba mucho por hacer. El taller que había iniciado en su oficina reelaboraba sus perspectivas, pero necesitaba un enfoque personal más audaz en su vida familiar. Sabía que debía reconfigurarse continuamente, no solo como jefa, sino como madre integral. La idea de implementar una actividad semanal de conexión emocional con Diego emergió de su interior. Algo que les permitiera construir cuentos compartidos, recuerdos y experiencias, lejos de las pantallas y las responsabilidades. Sin embargo, el verdadero reto no era el plan, sino su ejecución constante. Nadie cambiaría el impacto de su relación de la noche a la mañana, era un proceso que requeriría paciencia y perseverancia. Mientras Carmen contemplaba lo que vendría, una pregunta subyacente comenzó a atormentarla, ¿sería su hijo capaz de abrirse de nuevo a ella tras tanto tiempo de distanciamiento? Su mente giraba en torno a esta incertidumbre, y mientras el sol desaparecía en el horizonte, se dio cuenta de que el verdadero reto estaba por comenzar. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, se preguntó si, quizás, esta búsqueda la llevaría a enfrentamientos que no anticipaba. La resiliencia no solo era una necesidad en el entorno laboral, sino que se convertía en un imperativo de su papel como madre, un rol que aún le resultaba intimidante. ¿Estaba realmente equipada para esta doble transformación? Mientras se quedaba contemplando la puesta de sol, un nuevo deseo de compromiso ardía en su corazón. ¿Podría ser que Diego volviera a confiar en ella? Carmen se despertó con un propósito renovado. Su mente bullía con ideas y estrategias para crear esos momentos de conexión que tanto anhelaba. La noche anterior, el dolor en los ojos de Diego había resonado en su interior como un eco persistente, un recordatorio de que su relación necesitaba más que solo buenas intenciones. Mientras tomaba su café, dio varias vueltas a la propuesta de la actividad semanal. No quería que fuera un mero ejercicio de hacer por hacer. La autenticidad era vital, debía encontrar la forma de que Diego sintiera el sabor genuino de su compromiso. ¿Cómo podía hacer que esas sesiones no fueran solo un tiempo compartido, sino una plataforma que los impulsara a ambos a ser vulnerables el uno con el otro? En la oficina, Carmen se sintió invadida por una corriente de energía. La idea del taller, que en un inicio había sido una forma de involucrar emocionalmente a su equipo, ahora se entrelazaba con su vida personal. La conexión que había empezado a fomentar en el trabajo se transformaba gradualmente en un modelo que podía adaptar en su hogar. Ella se concentró en alentar a sus colegas a abrirse, a compartir momentos de sus vidas que muchas veces se guardan en lo más profundo. Había vislumbrado un poderoso potencial en la creación de espacios seguros donde se pudiera hablar sin barreras. Durante la reunión matutina, Carmen decidió implementar una técnica que había aprendido sobre la gestión emocional en el lugar de trabajo. Quiero que cada uno de ustedes piense en un momento que les haya cambiado la vida, propuso, sintiendo como el interés despertaba entre los suyos. Mientras hablaban, un colega compartió cómo la pérdida de un ser querido le había enseñado la importancia innegable de valorar el tiempo. Eso resonó profundamente en Carmen, recordándole que su propia historia con Diego estaba marcada por una ausencia que necesitaba ser sanada. Al finalizar la jornada, Carmen regresó a casa con nuevas ideas, pero también con una carga de ansiedad. La noche anterior había removido algo en ella, y sin embargo, la pregunta persistente seguía allí, ¿podría realmente acercarse a Diego? No quería que su sonada propuesta se convirtiera en otra rutina sin alma. Al llegar, se encontró con Diego sumido en un videojuego, su rostro iluminado por la pantalla.
Era un momento de desconexión palpable que reafirmaba su necesidad de reconectar. Carmen se sentó a su lado y, con una mezcla de temor y esperanza, rompió el silencio. ¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana? Me gustaría comenzar una tradición entre nosotros. Al pronunciar esas palabras, sintió que una chispa de vulnerabilidad asomaba a su vida. Su hijo, distraído por el juego, la miró con cierto escepticismo. ¿Cómo qué? Nunca tienes tiempo, respondió sin inmutarse. La punzada de frustración en el pecho de Carmen se transformó en determinación. Esta vez no se dejaría ganar por el pesimismo. Tenía que mostrarle a Diego que su intención era más que un momento aislado, que cada intento contaba. Quiero que nos comprometamos a hacer algo que ambos disfrutemos, algo que creen recuerdos, replicó con firmeza. En su voz había una resolución que sentía necesaria para el siguiente paso. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo compromiso, Carmen sabía que cada intento de acercamiento era también una oportunidad de revelación personal. La carga emocional no solo recaía en su hijo, sino que resonaba en su propia historia de desconexión y miedo a fallar. La vulnerabilidad se presentaba como un reto, cómo abrirse y aceptar que, a veces, había fracasos en el camino hacia una relación sólida. Mientras cenaban en un silencio medio incómodo, Carmen se preguntó qué le diría a Diego si también compartiera sus propios miedos. ¿Sería capaz de hacerlo? La frustración y la esperanza cocinaban en su estómago mientras se aventuraban a crear esta nueva tradición. Sin embargo, el verdadero desafío era abrirse frente a Diego, enfrentarse a sus propios temores de no ser suficiente. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, se dio cuenta de que el taller en la oficina no era el único viaje de transformación. La búsqueda de una relación profunda con su hijo comenzaba ahora. Con un deseo ardiente de seguir adelante, se dio cuenta de que la conexión puede requerir profundas revelaciones. Este camino no solo era hacia Diego, era también un viaje a su propia esencia y valores. Era momento de tomar decisiones audaces sobre cómo quería ser vista, no solo como madre, sino como mujer que se reconfiguraba constantemente. Mientras la luna brillaba por la ventana, una inquietud surgió en su mente: ¿estaría a la altura del reto de convertirse en la madre que realmente deseaba ser? La incertidumbre anidaba, pero, al mismo tiempo, la promesa del cambio comenzaba a brotar. Carmen despertó esa mañana con la mente tambaleándose entre la determinación y la ansiedad. Había revisado mil y una ideas sobre cómo hacer que su propuesta a Diego no fuera solo una actividad más, sino una travesía transformadora. Decidió enfocarse en la esencia de la conexión, la autenticidad. En su pecho, el deseo ardía por construir una nueva relación, un camino que no solo los acercara, sino que los impulsara a crecer juntos. En la oficina, la atmósfera era diferente, el taller había dejado su huella. Carmen sintió que los ecos de sus diálogos resplandecían en su mente como faros. Este impulso colectivo había revelado a su equipo una capacidad insospechada para compartir, para abrirse. A medida que conversaban sobre las experiencias que les habían convertido en quienes eran, una perspectiva renovada floreció en Carmen. No era solo el momento de los demás, era su oportunidad para brillar también. Hoy quiero que cada uno de ustedes considere cómo se siente cuando enfrentan un reto, introdujo en la reunión, adrenalina corriendo por sus venas. Las respuestas comenzaron a fluir, risas y lágrimas entrelazadas en una danza emocional. Fue un instante de conexión pura, una sinfonía humana que la llenó de inspiración. Esto, pensó Carmen, era el modelo que deseaba replicar en casa. Si la apertura emocional podía transformar a su equipo, ¿por qué no a su familia? El día transcurrió con fragor y luces, pero había una nube que no la abandonaba. Regresó a casa con una mezcla de euforia y preocupación. Era un ciclo constante, el deseo de conectar, pero el miedo a fracasar en el proceso. Al entrar, encontró a Diego una vez más absorto en el videojuego, el brillo de la pantalla apagando prácticamente cualquier intento de conectar. Se sentó junto a él, su corazón pulsando con el impulso de la vulnerabilidad.
Diego, ¿te gustaría que este fin de semana hiciéramos algo diferente? Me gustaría comenzar una nueva tradición, un espacio solo para nosotros, lanzó, sintiendo cómo sus palabras parecían flotar en el aire. Sin embargo, enfrentó la resistencia de su hijo, quien, dotado de un cinismo joven, replicó, ¿quién diría que tienes tiempo para eso? La frustración amenazaba con desbordarse, pero Carmen, empoderada por las revelaciones del día, no se echó atrás. Quiero que hagamos algo que nos una, algo que recordemos juntos, enfatizó, aferrándose a cada palabra, cada momento de sinceridad. La firmeza en su voz era un testimonio de su deseo de cambiar la narrativa. Cenar juntos se transformó en un ejercicio de escucha nerviosa. Mientras la comida se enfriaba, Carmen reflexionaba sobre sus propios miedos, no solo por la falta de tiempo, sino por las inseguridades que siempre había llevado a cuestas. En su mente, la pregunta persistía, ¿podría realmente ser capaz de vulnerarse ante Diego? La incertidumbre era una sombra que se negaba a desaparecer, un recordatorio de que la conexión va más allá de las palabras. Antes de dormir, Carmen se topó con un nuevo conjunto de preguntas en su mente, contemplaba no solo su papel como madre, sino como mujer entera, en proceso de reconexión consigo misma. Se dio cuenta de que el taller había sido una forma de sanación no solo para su equipo, sino para ella misma. Comenzó a comprender que el viaje hacia la intimidad con su hijo exigía que ella también se expusiera, que arrojara luz sobre sus propios temores. Mientras la noche se mantenía imperturbable, Carmen sabía que este nuevo desafío no sería fácil. La invitación a Diego no solo era sobre espacios de diversión, sino sobre dejar a la vista sus miedos, sus caídas. ¿Estaría dispuesta a desnudar su alma ante su hijo, a ser vulnerable? Con una mezcla de determinación y miedo, Carmen cerró los ojos, lista para enfrentar el día siguiente. Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío no era solo con Diego, era la confrontación con su propia inseguridad. Sin embargo, lo que no previó fue que un simple gesto de Diego podría cambiar todo por lo que había estado luchando. La mañana siguiente llegaría con una revelación inesperada, un momento decisivo que podría cuestionar todo lo que creía saber sobre su relación y sobre sí misma. Carmen se despertó con la primera luz del día, sintiendo que una nueva transformación estaba por comenzar. Se miró al espejo, y el reflejo le devolvía a una mujer decidida, lista para afrontar sus propios miedos. Después de una semana marcada por la reflexión y el deseo de conectar con su hijo, sabía que debía hacer algo significativo para revitalizar su relación con Diego. Mientras preparaba el desayuno, se sentía inquieta. Su mente giraba en torno a la propuesta que había decidido presentar a su hijo. Durante mucho tiempo, había sido su prioridad avanzar profesionalmente, pero su papel como madre no debía diluirse en el camino. Había llegado el momento de demostrarle a Diego que su amor era inquebrantable y que, a pesar de cualquier distanciamiento, siempre habría un puente entre ellos. En la oficina, Carmen tenía un brillo especial. Su equipo había respondido de manera tan positiva al taller que había implementado, y eso le había dado una dosis de confianza. Estaba aprendiendo a liderar desde un lugar de vulnerabilidad, y la idea de aplicar ese mismo enfoque en casa era emocionante, pero aterradora. Al regresar a casa, se encontró con Diego en la sala de estar, mirando su videojuego de siempre. Rápidamente sintió una oleada de nervios. Sin embargo, con la nueva determinación que había cultivado, se acercó con una sonrisa. Diego, ¿qué te parece si este fin de semana hacemos algo diferente? He estado pensando en una nueva tradición entre nosotros. ¿Qué tal ir a explorar un lugar juntos? Los ojos de su hijo se iluminaron, pero como siempre, su reacción fue cautelosa. ¿En serio? ¿Tienes tiempo para eso? La vieja inseguridad resurgió en el pecho de Carmen, pero mantuvo su enfoque. Quiero que esto sea nuestra oportunidad. No solo para pasar un buen rato, sino para hablar de nuestras cosas, de cómo nos sentimos. Diego se quedó en silencio por un instante, finalmente asintió, y a Carmen le pareció que estaba dando pasos hacia la apertura.
En su corazón, supo que esta sería una de esas experiencias que transformaría su relación. El fin de semana llegó, y juntos se aventuraron a un lugar que ambos adoraban, un parque cercano lleno de senderos y belleza natural. Ambos estaban emocionados, pero también nerviosos. Carmen, armada con un par de bocadillos y un gran deseo de conexión, se sentó con Diego bajo la sombra de un árbol. ¿Te gustaría que compartiéramos algunos momentos que aún no hemos explorado el uno con el otro?, le preguntó, intentando abrir el diálogo. Diego miró al frente, y por un momento, sintió que el aire se cargaba de silencias profundas. A veces siento que no estás aquí para mí, que siempre estás ocupada con tu trabajo. Las palabras de su hijo fueron como un puñetazo en el estómago, pero también una invitación a la conversación que verdaderamente necesitaban. Carmen respiró hondo y sintió cómo la valentía la guiaba. Eso me duele, Diego. No quiero que pienses eso. Quiero que sepas que tú y tu hermana son lo más importante para mí. He estado tan concentrada en hacer las cosas bien en mi trabajo, que a veces olvidé que debo estar presente contigo. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. Este gesto de honestidad fue liberador. Lo que había comenzado como un evento tenso se convertía en un remanso de emociones sinceras. No quiero que mi carrera se interponga entre nosotros. Hoy y siempre, quiero ser tu madre primero. Diego, sintiendo la sinceridad, alzó la vista hacia ella. Está bien, mamá. Solo quiero que estemos juntos. En ese momento, los lazos familiares se reafirmaron, y Carmen comprendió que ser madre significaba también abrirse a experimentar las vulnerabilidades y temores de su hijo. Pasaron horas explorando, riendo, y compartiendo historias. Carmen se sintió viva, había creado un espacio donde ambos podían expresarse sin miedo. Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de disfrutar del tiempo juntos, sino de validar lo que cada uno sentía. Después de ese día, sus corazones estaban más cerca. Cuando regresaron a casa, una sensación de logro envolvía a Carmen. Había aprendido que la verdadera fortaleza no solo viene del trabajo duro, sino también de ser capaz de conectarse profundamente con quienes ama. Estaba lista para enfrentar su día a día con una nueva perspectiva. En las semanas siguientes, Carmen continuó fortaleciéndose trabajando en su liderazgo en la empresa, pero también dedicando tiempo a su familia. Su relación con Diego se volvió más fuerte, y a menudo recordaban el día en el parque como un punto de inflexión. Ahora, compartían sus emociones, y la comunicación fluía entre ellos con una apertura sincera. El esfuerzo que había puesto para ser tanto una madre comprometida como una profesional competente le estaba dando resultados satisfactorios. Con cada día que pasaba, Carmen se sentía más confiada en su papel dual y comprendió que no tenía que renunciar a su identidad profesional para ser una madre ejemplar. Esa culminación de logros la llevó a aceptar una promoción en su trabajo, decisión que celebró no solo por la mejora en su carrera, sino porque era la evidencia de su crecimiento personal integral. Había conquistado sus miedos, había formado una conexión renovada con su hijo y también con su propia esencia. Al final de este viaje, Carmen se sintió satisfecha, sabiendo que su vida había tomado una nueva dirección. Había logrado establecer un equilibrio entre su vida personal y profesional, y se sentía orgullosa de ser un ejemplo para Diego de que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino una vía hacia el crecimiento genuino. Carmen ahora sabía que el verdadero éxito residía en la integración de todos los aspectos de su vida. La confianza destilaba en cada una de sus acciones, mientras proyectaba su historia de superación no solo hacia su carrera, sino hacia la relación con su hijo, quien se fue convirtiendo en un joven que aprendió a expresar sus sentimientos a través del cariño y la honestidad. Su viaje no había sido fácil, pero la satisfacción profunda de sentirse reconocida, tanto en su rol de madre como en su carrera, era un testimonio de que, a veces, es en la lucha personal donde se encuentran las mayores victorias. ¿Y tú, estás listo para tomar las riendas de tu vida y fomentar conexiones genuinas en tu camino de superación?
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.